Bien, vamos a dar inicio a nuestro seminario sobre el mercado inmobiliario después de la pandemia. Yo soy Hernández Olminiac, director de Clapes UC, y estamos muy contentos de poder tener estos invitados en un tema importante para ver cómo enfrentamos el desafío inmobiliario de nuestro país post pandemia. La verdad que estamos muy contentos con los invitados que nos han podido acompañar y, por cierto, con ustedes que nos están acompañando a través de Internet en este seminario que queremos hacer hoy día. Clapes en general está tratando de poner los temas y analizar con distintas miradas los distintos temas. Hoy día entonces estamos con el mercado inmobiliario. Les voy a presentar a Luis González, quien es licenciado en Economía de la Universidad Católica en Bolivia, magíster en Macroeconomía aplicada de la Universidad Católica de Chile y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Él es actualmente coordinador económico en cambio climático, energía y medio ambiente de Clapes UC. Por favor, Luis, introduce a nuestros invitados. Hernán, muchas gracias y muchas gracias a todos los conectados en este webinar en el cual además tenemos audiencia internacional gracias a la participación de todos nuestros seguidores. En esta oportunidad, este seminario está dividido en dos partes y esas dos partes constan de la siguiente conformación. Primero, nuestro investigador Arturo Cifuentes va a ser el que va a hacer una motivación con presentación de datos y después el panel. Voy a presentar en primera instancia a Arturo Cifuentes, nuestro investigador de Clapes. Previamente se desempeñó como presidente del Comité de Inversiones del Fondo Soberano de Chile, fue miembro del directorio de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de California Institute, Caltech, y además un sinnúmero de participaciones como en el Congreso en Estados Unidos, publicaciones académicas y demás. En primera instancia, por favor, la bienvenida a Arturo, y posteriormente presentaré a Camila Canales, Patricio Hempel y Javier Hurtado en el panel, que a la apertura del panel voy a dar su introducción. Por favor, Arturo, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias por tus palabras. Y a ver, voy a poner aquí mi PowerPoint. Y vamos a ver que la tecnología nos acompañe aquí. Ya. Perfecto, ¿se ve bien? ¿Se ve bien? Ya. Sí. Bueno, básicamente, como Luis decía, esta breve presentación es simplemente para introducir el tema del mercado inmobiliario. Una de las ventajas de ser el primer presentador es que uno puede hacer varias preguntas sin responderlas, después el panel tendrá que responderlas, digamos. Esa es la ventaja de ser el primer presentador. Entonces, voy a partir con algo que por supuesto ustedes saben, pero que creo que es importante recalcarlo, es que el mercado inmobiliario, si bien la gente siempre habla de mercado inmobiliario en forma bastante genérica, en realidad no es uno, sino que son varios. Y tiene varias dinámicas muy distintas. A algunas en algún momento les va bien, a otras les va mal. Hay algunas que están con problemas en este momento y otras que se van a salir probablemente fortalecidas de esta crisis. Aquí tengo la lista, no voy a especificar ni leer cada una de estas cosas. Ustedes pueden ver la presentación después, pero por ejemplo, el mercado residencial, que tiene varias dimensiones, es muy distinto al mercado de bodegas, al mercado industrial, al mercado de residencia universitaria. Son todos mercados bastante distintos, ¿ya? Ahora, eso no es una peculiaridad. Lo mismo, por ejemplo, en el mercado del arte sucede lo mismo. La gente habla del mercado del arte, pero existe el mercado de la pintura, el mercado de la escultura, el mercado de la fotografía. Son varias dimensiones. Entonces, lo primero es entender que en el mercado de inmobiliario en realidad no es uno, sino que son varios y tienen unas dinámicas bastante distintas. Ahora un poco en los datos duros. Como ustedes saben, Clapes y Real Data, nosotros sacamos un índice inmobiliario que está basado en datos de transacciones, no en estimaciones ni en información de portales inmobiliarios. Estas son transacciones concretas.
Y, digamos, sin entrar en mayores detalles, uno puede ver acá y el mercado inmobiliario residencial, casa y departamento en Santiago, ha tenido un aumento extraordinario estos últimos 10 años. ¿Ya? En términos muy generales, los precios se han duplicado. Estos son precios en UF, o sea, están ajustados por inflación. ¿Ya? Esa es la línea negra, y la roja corresponde al sector oriente, casa y departamento. La que está más abajo corresponde al sector norte de Santiago. Es un aumento extraordinario. Todavía no se alcanza a ver aquí el impacto de la ola de violencia que empezó en Chile el año pasado, digamos. Esto está hasta el segundo semestre de este año. En el índice esto es oficina, básicamente las oficinas están ubicadas en Santiago, en el sector oriente y en el centro, y aquí se ve un pequeño bajón a fines del año 2009. Y esto es posiblemente lo más interesante. El mercado inmobiliario a veces se demora un poco en responder en cuanto a los precios, pero a partir de este año, como ustedes pueden ver ahí, hay una baja extraordinaria en el número de transacciones. O sea, el volumen de transacciones en términos del número y en términos de la cantidad en UF disminuye bastante. ¿Ya? El bajón más grande aquí es el departamento en el sector norte de Santiago, pero ustedes ven, el 100 está en el año 2007 y podemos ver cómo ha bajado. O sea, evidentemente esto en el caso de Chile es una mezcla, no se pueden separar los efectos, ¿no es cierto? Es una mezcla de la pandemia con la ola de violencia que partió a fines del año pasado. No se pueden separar los efectos. Ahora, estos son los muestros, es del mercado norteamericano, y la razón por la cual quería mostrar esto es también para validar un poco lo que les decía, que incluso en el mismo sector, el mercado inmobiliario, esto es el mercado residencial. El índice que es Schiller es el índice inmobiliario de Estados Unidos. Entonces, ustedes ven, la línea negra, esa gruesa que aparece al medio, es el mercado norteamericano completo, es como un índice agregado del mercado norteamericano. La línea de más abajo, esa media amarilla, y la línea azul corresponden a Detroit y a una ciudad que está en Carolina del Norte. Se han valorizado muy poco, y las dos líneas de más arriba son California, San Francisco y Nueva York. Es decir, como ustedes pueden ver, la dinámica de cada una de estas ciudades es extraordinariamente distinta. La ciudad de Detroit es un caso particular en Estados Unidos, una ciudad que ha ido perdiendo población, y evidentemente eso se traduce en que los precios se han valorizado mucho menos. Lo mismo, estos datos son de Nueva York, y esto es también similar a algo que sucedió en Santiago. En el mercado neoyorquino los precios han bajado un poco, pero el volumen de transacciones comparado con el año pasado es básicamente la mitad, en términos de volumen en dólares y en términos de transacciones. Ahora, curiosamente, en el caso de Chile tenemos combinado la pandemia con el terrorismo. En el caso de Nueva York es imposible separar la pandemia con una reforma tributaria que hizo Trump y que fue muy negativa para California y Nueva York en términos del mercado residencial. Entonces, aquí estamos viendo el efecto combinado del cambio tributario de Trump con la pandemia. Y ahora, a ver, hablemos de los millennials, que es un grupo conflictivo, digamos, que le ha dado muchos dolores de cabeza a la gente que trabaja en marketing, por ejemplo, dado que tienen una conducta un poco distinta a las generaciones anteriores. Y aquí podemos ver cómo estos cambios demográficos, más allá de la pandemia, han empezado a cambiar el mercado inmobiliario. Los millennials son una generación un poco distinta. Por ejemplo, los millennials es la primera generación en Estados Unidos que hay un porcentaje más bajo de personas que tienen carnet de chofer. Los millennials se mueven en transporte público y no les gusta comprar autos. Y aquí lo que vemos es que de todas las últimas generaciones, los millennials son los que tienen un porcentaje más bajo de ser dueños de la casa. Los millennials parece que no les gusta mucho esto. Por otro lado, una generación que se han demorado en casarse. Algunos de ustedes a lo mejor habrán experimentado estos hijos que se quedan excesivamente en la casa de los padres, digamos, y han atrasado el tener niños. Y en el caso de Estados Unidos tienen un problema bastante grande, es que
la deuda por concepto de educación que tienen los millennials comparado con las generaciones anteriores es bastante grande. Entonces, esto los perjudica en el momento de tener que tomar un préstamo para comprar una casa. Esto lo menciono más allá de la pandemia porque es un cambio demográfico importante que está afectando al mercado inmobiliario. Esto es interesante, gentileza de Hernán, esto que a mí se me había pasado, digamos, también se muestra aquí cómo las preferencias de las personas han ido cambiando. Las generaciones más jóvenes, digamos, van teniendo distintas preferencias en términos del tipo de vivienda en las cuales quieren vivir y eso evidentemente afecta al mercado inmobiliario. Ahora, esto tal vez un poco negativo, digamos. Este gráfico acá muestra el porcentaje de default, o sea, préstamos hipotecarios que han caído en default. Estos son datos de Estados Unidos en general. La ventaja de Estados Unidos es que los datos son más confiables y es más rápido tener los datos, digamos. Ya en Chile se demoran un poco en salir los datos. Y aquí vemos que a raíz de la pandemia se produce un aumento en el grado de default en los préstamos hipotecarios. El grado de default, como ustedes ven, venía bajando y se produce este incremento y se espera que esto vaya a subir. ¿Ya? El impacto de esto evidentemente todavía no está totalmente acusado por el mercado, pero evidentemente que es una situación que va, digamos, a tener un impacto más largo. Si ustedes piensan, el desempleo en Estados Unidos está en un nivel muy alto y esto va a tener un impacto en las mortgages. ¿Ya? Y esto lo menciono porque es un artículo relativamente reciente. Esto salió el mes pasado en el Journal of Structured Finance y las predicciones que ellos están haciendo con respecto a los defaults en los préstamos hipotecarios es bastante negativa. Ustedes la pueden ver ahí y no es un panorama muy alentador. La gente se demora, digamos, si hay una pandemia o una cosa de este tipo, evidentemente la gente no entra en default al día siguiente, se demora un poco. Entonces aquí hay un efecto rezagado, pero esto evidentemente que puede tener un impacto grande en el mercado inmobiliario y deprimir los precios después. Ahora un poco lo que les decía anteriormente, el mercado inmobiliario en realidad son varios segmentos. Evidentemente hay algunos que en este momento están sufriendo mucho, obviamente por ejemplo las oficinas tradicionales, pero hay otros sectores que los hoteles también han sido muy negativos, digamos, pero hay algunos sectores que están posicionados como para tomar ventaja y tener un rebote, un resurgimiento bastante fuerte. Por ejemplo, el concepto de los data centers, esto es relativamente nuevo. Esto se refiere a espacios donde se instalan servidores, digamos los servidores que ocupan básicamente las empresas grandes o empresas que necesitan arrendar espacios para procesamiento y almacenamiento de datos. Es un segmento relativamente nuevo. Las oficinas abiertas, ¿no es cierto? Este concepto de que todos compartimos, bla, 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 esa cuestión se acabó, digamos. Evidentemente hoy día las oficinas de existir van a ser un poco distintas, van a ser con espacios chicos separados. Entonces hay un cambio, una dinámica bastante activa en este momento. Y lo que yo me atrevería a decir es que hay algunos segmentos del sector inmobiliario que se van a ver muy perjudicados y otros no tanto. O sea, yo creo que uno no puede decir que el mercado inmobiliario va a sufrir. Tiene que decir qué segmento es el que va a sufrir y cuáles son los segmentos que se van a ver beneficiados por esta situación. Los panelistas, que probablemente saben mucho más que yo de esto, van a poder responder estas preguntas con más precisión, ¿ya? Y por último, lo que le quería mostrar, esto tal vez un dato un poco divertido, digamos, esto es algo que pasaba en Nueva York. Bueno, si ustedes han estado acá, verán, el estacionamiento en Nueva York es bastante caro, más o menos $700 al mes, lo que cuesta arrendar un estacionamiento. Ahora, si uno lo paga diario, es más caro, ¿no es cierto? $10 la media hora, o sea, si uno se estaciona, o se estacionaba, mejor dicho, 8 horas en un lugar del centro, le podía costar $200. Hoy día eso ya no es el caso, digamos, la gente no está yendo a la oficina y los edificios de estacionamiento
están prácticamente vacíos. O sea, este es un segmento en que realmente la pandemia le ha dado un golpe violento bastante grande. Creo que con esto voy a terminar, no me quiero extender más allá de lo necesario, entonces básicamente lo que le quería decir es que, bueno, el sector inmobiliario, que en realidad son varios, tienen unas dinámicas distintas, bastante distintas cada uno de los segmentos. Algunos yo creo que van a sufrir mucho, otros van a verse tal vez potenciados con la crisis, y es interesante ver las demandas que va a haber, incluso de tipo arquitectónico a largo plazo. Es probable que la gente no vaya a volver toda a la oficina, el trabajar desde la casa. No digo que todo el mundo vaya a seguir trabajando desde la casa, pero puede ser una tendencia más persistente. Y eso evidentemente que va a cambiar la dinámica y la estructura del mercado inmobiliario, no solamente en Chile, sino que a nivel global. Creo que con esto termino y aquí voy a dejar que Luis presente a nuestros destacados panelistas que probablemente podrán responder a algunas de estas conjeturas y tendrán algunas cosas más interesantes que decir. Ya. Muchas gracias, Luis. Con esto termino yo. Excelente. Gracias, Arturo, además por la motivación, por presentarnos datos, por mostrarnos algunos hechos que ya están ocurriendo, como por ejemplo el espacio de los departamentos en Santiago, algunas tendencias y la aclaración de que el mercado inmobiliario en realidad está compuesto por muchos mercados con distintas fuerzas e incentivos, tanto en la demanda como en la oferta, como bien mencionabas. En este momento y con esta motivación también quiero reiterar a todos los participantes en este seminario, a ustedes cibernautas que nos acompañan el día de hoy, que manden sus preguntas al correo clapesuc@uc.cl, tanto para nuestro expositor Arturo, como también para el destacado panel que hemos podido conformar y que de hecho les doy la bienvenida. En primer lugar, Camila Canales, ella es gerente de inversiones de Colunquén Investment Office. Muchas gracias, Camila, por estar hoy con nosotros. También nos acompaña Patricio Hempel, director ejecutivo de Real Data, con quien, por ejemplo, elaboramos este estudio de precios del mercado inmobiliario, como ha presentado Arturo, junto con Clapes UC. Real Data es un estudio inmobiliario. Patricio, realmente muchas gracias por estar acá, no solamente proveyendo la información, sino también dando tus puntos de vista. Y cómo no, Javier Hurtado, representando a la Cámara Chilena de la Construcción, gerente de estudios, muchas gracias por estar acá. Bien, voy a marcar un poco las reglas del juego de este panel. Como les había mencionado, yo tengo un objetivo en este tiempo que se nos ha asignado, que es alcanzar a hacer por lo menos 3 preguntas. Y para ello voy a partir contigo, Camila, después Patricio, Javier, y después voy a empezar a nombrarlos de forma alternativa para que esto sea un poco dinámico. Y la primera pregunta que quiero hacerles es, una de las fuerzas en Urban Economics que marca la demanda y la tendencia, como así mencionaba, por ejemplo, con el ejemplo de los estacionamientos en Nueva York, una de las fuerzas en la economía, si quieren, de este mercado es la aglomeración, ¿no es cierto? Que todas las personas quieren estar en el mismo lugar porque hay ganancias de interacción, se facilitan los comercios y demás. Y justamente lo que se ha roto con la pandemia, y hoy día estamos hablando de qué va a pasar con este mercado después, es justamente que nos piden el distanciamiento social, ¿no es cierto? Y en ese sentido, me imagino que los incentivos para los mercados, en los mercados inmobiliarios, valga el término, como mencionaba Arturo, seguramente van a cambiar. Entonces, lo que les voy a pedir en esta primera ronda, con ese resumen, con ese pequeño incentivo que les pongo desde la teoría, es que ustedes me den una lectura desde sus puntos de vista, desde sus ámbitos de trabajo, de qué es lo que está pasando en el mercado inmobiliario, en los mercados inmobiliarios, y cuáles son sus perspectivas a futuro. Camila, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Luis. Yo creo que si hablamos del mercado, bueno, como decía Arturo, es importante diferenciar todos los tipos de mercados que están en el mercado inmobiliario.
Si nos movemos al sector de oficinas, por ejemplo, en algún minuto al comienzo de la pandemia, existía la duda de quienes tenían oficinas sobre si es que se iba a necesitar más espacio y por ende iba a aumentar la demanda, o por el contrario, se iba a mover todo a un trabajo remoto. A estas alturas de la pandemia y ya con expectativas de una vacuna más cercana, se duda de que el distanciamiento social vaya a durar mucho más. Lo que sí es que probablemente las oficinas vayan a moverse y los trabajadores a un espectro más híbrido. No muchos están contentos con esto de estar 100% en sus casas, pero también les otorga beneficio en lo que decías tú. Esta aglomeración ya no es tan necesaria, muchos se están moviendo a centros secundarios más que urbanos, de manera de que si van un par de días a la oficina, pueden alejarse un poco más, tener el espacio necesario que se dieron cuenta que es necesario en casos de confinamiento. O sea, mucha gente ya no quiere estar en 50 metros cuadrados, 60 metros cuadrados, sino que requiere un poco más de espacio y en ese sentido las casas están teniendo un auge mayor. Las oficinas se proyecta que van a bajar los precios de los arriendos, al menos en el mercado global. Por otro lado, edificios multifamiliares también se han visto afectados, le han afectado mayormente a la clase media, que son los que han sufrido más el desempleo. Y en el caso del retail, que es otro mercado que es importante en este sentido, en algún minuto, y ya venía hace mucho tiempo sufriendo con el e-commerce, ahora las personas, y se ha visto en estudios en ciudades que han pasado por el desconfinamiento, que salen menos a comprar, pero las boletas han aumentado. O sea, el valor de las boletas ha aumentado, por lo tanto el retail tiene alguna expectativa de recuperar mejor que quizás otros mercados como las oficinas. Eso es lo que podría hablar de la aglomeración en los centros urbanos. Muchas gracias, Camila. Buen punto de vista con respecto a esta dinámica que pareciera que va disipándose con la aparición de la vacuna. Patricio, ¿qué opinas? Patricio, si puedes, por favor, estás con mute. Patricio, tienes que conectar tu micrófono. Sí, ahí sí. Ahí sí. Ok. Bueno, a ver, hay que diferenciar un poco este efecto, es un efecto entre efecto temporal y efecto a largo plazo. El costo de vivir lejos del centro de la ciudad es bastante alto. El mercado inmobiliario está hecho básicamente con unidades pequeñas. Vimos ahí la evolución de la superficie, son evoluciones de 70, o sea, nosotros calculamos que la mediana del año 2007 era 70 metros, y hoy en día la mediana son 53 metros, o sea, hay un tema que es costoso vivir lejos del centro de la ciudad. La gente obviamente quiere un montón de comercio, estar cerca, cercanía a la oficina, y ese movimiento yo creo que va a costar un poco cambiarlo totalmente por un tema de costo. Por otro lado, lo que quería decirle un poco es que la caída del mercado ha sido brutal. O sea, nosotros tenemos caídas del mercado, en este caso del índice que estamos viendo, del mercado de vivienda usada del orden de entre 30 y 40%. O sea, son caídas bastante gigantescas, que son obviamente temporales, pero que obviamente van a largo plazo a recuperar. La vivienda en lo que ha mostrado el índice, un poco es que es un refugio ante crisis. O sea, los precios, si bien caen temporalmente, vuelven a subir. O sea, es un poco esa la tendencia que hemos visto. Pero yo creo que hay grandes cambios, uno quiere proponer grandes cambios, pero la ciudad tiene un costo que es difícil que todo el mundo se vaya a las afueras de la ciudad porque la vivienda es cara. Ese es un poco mi punto de vista. Excelente, gracias, Patricio. Haciendo énfasis en los costos, ¿no? En los costos de cambiar una estructura ya prediseñada. Javier, a ti, además de los condimentos que hemos estado hablando, también tienes una visión de cómo está el mercado de la construcción y cómo está, por ejemplo, cómo ves, revisábamos los datos de la Cámara Chilena de la Construcción, donde tienen indicadores de que el acero se está recuperando, el cemento, las bolsas de cemento se están recuperando. ¿Cómo ves este escenario combinado con esta demanda, oferta y demanda en el mercado inmobiliario, en casas, oficinas y demás? Hay dos cosas que quiero comentar. Primero, lo global, efectivamente, el mercado inmobiliario tuvo una caída muy importante producto de la pandemia, digamos, la venta real, me refiero a la venta, al momento de la venta. Y eso es bien importante porque yo lo que mido es
cuando se hace la promesa de compra-venta, digamos, y no cuando se hace la transacción de la escritura, digamos, que hay un plazo de un año entre medio que puede ser, pasa cualquier cosa en ese plazo, digamos. Pero en el momento, el mercado, la dinámica del mercado, que es la promesa, efectivamente, a partir del mes peor de haber sido mayo, junio, fueron los peores meses, después empezó a caer desde octubre, digamos, ¿ya? Pero ya uno ve signos interesantes de recuperación, que a la caída que va en el año hoy día, ya la caída acumulada es 38%, si uno ve el crecimiento del último mes de octubre, ha sido 40% respecto a octubre del año pasado, ya, o sea, ciertamente en los últimos 2 o 3 meses ha habido un repunte importante en las ventas, por ese lado. Yo creo que el mercado se ha ido recuperando y va a seguir así. Ahora, lo importante es lo que ustedes hablaban antes de las tendencias. Yo creo que las tendencias acá, yo creo que es mucho pensar que la pandemia te trae un cambio muy significativo en el mediano plazo en las demandas, digamos, de vivienda en Chile. O sea, yo, primero, la gran tendencia que pasa en el mercado inmobiliario, creo que la gran tendencia de fondo es que el número de habitantes por vivienda ha disminuido. O sea, la primera tendencia, cuando hace 10 años hablábamos de 4 personas por hogar, hoy día estamos hablando de 3 y un poco menos de 3 personas por hogar. Eso te hace un cambio importante en los tamaños. O sea, la gente empieza a buscar tamaños mucho más chicos. O sea, la verdad que una vivienda de 50 metros donde viven 2 personas es bastante atractivo, digamos. La verdad que es una vivienda bastante atractiva. Entonces, y justamente ese cambio de tamaño de los hogares, el cambio de la composición, digamos, las familias grandes ya casi no hay. O sea, la verdad que han crecido re poco. Crecen los hogares unipersonales, bipersonales, esos son los que más crecen. Y los hogares ya con familia de más de 3 personas no crecen, básicamente caen en general. Hace que la gente empiece a demandar espacios más pequeños, y segundo, empieza a demandar cercanías, porque lo que decía para tu ejemplo, el transporte es un tema complejo en Chile, la congestión es un tema complejo, la movilidad en la ciudad es un tema complejo, entonces al final la gente trata de irse a vivir a los centros. De hecho, la concentración de la venta de departamentos ocurre, yo te diría, no más allá de 6 comunas, digamos, de Santiago, más céntricas, que ahí se concentra toda la venta, gran parte de la venta, donde uno ve las ventas, no sé, Las Condes, Vitacura, son márgenes muy pequeños de la venta total. La venta ocurre generalmente en Santiago Centro, digamos, en lugares más cercanos a movilidad y precios adecuados al mercado más de clase media, que estamos hablando de precios entre las 2.000 y las 4.000 UF, digamos. Ya ese es el precio que se mueve más, digamos, en cuanto a departamentos. Y en casa ha habido puntualmente un cambio reciente. Piensa que las casas solo representan en Santiago el 20% de la venta, el 80% son departamentos. ¿Ya? Y la casa había un cambio puntual ahora en octubre, puntualmente, que se empieza a vender casas un poco más grandes, un poco más caras. El promedio de venta de octubre de casas fue 4.500 UF como promedio, que uno podría pensar, hoy está habiendo un cambio hacia una casa un poco mejor, digamos, ¿ya? ¿Qué puede ser puntualmente en el margen? Pero la casa es un margen bastante más pequeño, y eso puede ocurrir en segmentos medio para arriba, pero no la verdad que a nivel de los segmentos normales. Entonces, la verdad que, primera cosa, el mercado está repuntando, va para arriba en este momento, y va a seguir repuntando, creo yo, se va a recuperar para un año más, un año y medio más, vamos a tener un mercado más recuperado respecto al 2018, digamos, ya, o 2019, por ahí en un par de años, y va a ir en ese camino. Va a seguir la tendencia en departamentos, la oferta se concentra en departamentos, el 88% de la oferta se concentra en departamentos, la oferta se concentra también en las regiones céntricas, en las regiones urbanas céntricas, ¿ya? Por lo cual ahí se va a seguir concentrando la venta probablemente de departamentos. La casa ya va a ser una cosa más especial, como digo en un principio. Y así va, o sea, va para arriba por lo menos ahora. Ok, muchas gracias, Javier. Con la perspectiva de recuperación, por lo que veo, por los distintos argumentos, ¿no? Como bien mencionaba Camila, en primera instancia, este efecto, y más con las expectativas de que los procesos de aislamiento se vayan retirando y que se migre a un sistema híbrido que además está en comunión con lo que decía Patricio con respecto a los costos de mover y la recuperación que marca en cuanto a los precios, observando el mercado propiamente de Javier. Bien, en esta segunda parte quisiera entrar a desmenuzar un poco más cuál ha sido la dinámica, por ejemplo, de los otros mercados. Hemos hablado de las oficinas, de las casas, pero los otros mercados, por ejemplo,
Arturo mencionaba que el mercado de la construcción de data centers o de centros de repartición están empezando a ser importantes porque evidentemente en esta movida hacia una tendencia digital, seguramente hay mayor demanda por servicios de conectividad, por lo tanto eso implica mayor manejo, flujo de datos y por lo tanto data centers, o lo mismo sistemas de distribución. Hemos visto que las mejoras en la última milla en cuanto al delivery, por ejemplo, para pedidos a casa ha mejorado y eso implica demandas de terrenos. Entonces quería provocarlos en que se vayan pronunciando, por ejemplo, a cuánto está cómo ha ido el comportamiento de esos precios, si esa tendencia se está observando en Chile o todavía no. Patricio, voy a partir contigo, después le voy a dar la palabra a Javier y a Camila. Patricio, un poco ver cómo están los precios de los terrenos, si es que todavía se ve este repunte o todavía es muy incipiente el efecto en Chile. Adelante, Patricio. Hola. A ver, lo que pasa es que el efecto de los terrenos normal, los precios no caen en terreno. Son efectos, estamos hablando de crisis puntuales, pero los precios, el terreno obviamente depende del largo plazo, de lo que voy a construir. Entonces, en Chile los precios puntuales no caen en los terrenos, sino que obviamente siguen subiendo. Lo que tú hablas del tema de data center, me imagino que obviamente hay un boom de centros logísticos, de mini bodegas, de un montón de ubicaciones cerca un poco de la vivienda, para guardar, para e-commerce, y ese mercado obviamente va a estar bastante movido. Pero respecto a precios de terreno, nosotros no creemos que vayan a caer, al contrario, hay una escasez relativa de terrenos, los planos reguladores son cada vez más restrictivos, las densidades bajan, al contrario, el tema de precio de terrenos ya lo vimos en la crisis del 2008, no bajaron los precios, sino que siguieron subiendo. Así que esa es un poco la opinión. Excelente. Camila, argumentando, ya tenemos la visión de precios y además te quería preguntar si es en esta visión por el lado de los ingresos, estamos observando que la dinámica en general de la economía se está ralentizando. ¿Cómo ves este panorama en cuanto a la demanda y la oferta en este mercado? De data centers en particular, los data centers no se ven tan relacionados con los ingresos, se ven más relacionados con este cambio y este giro que está teniendo la tecnología cada vez, y ya venía de antes desde la pandemia, o sea, cada vez se están usando y el usuario se está acostumbrando más a usar aparatos inteligentes, desde el celular, relojes, teléfonos, lavadoras, lo que se nos ocurra. Todo eso requiere capacidad de almacenamiento y de cómputo. Ahora ya con más usuarios en general mayores y todo tipo de usuarios están acostumbrando más a las videollamadas, tipos de reuniones por Zoom, en el caso de que ya se abaratan costos para muchas industrias de tener que viajar a reuniones, sino que hacerlas virtuales cuando ya los usuarios se han adaptado al mecanismo. Por lo tanto, la demanda y la oferta por data centers aumenta y sigue aumentando. En ese sentido, en el aspecto en que lo veo yo como inversionista, los inversionistas están buscando este tipo a través de fondos o inversiones directas, o en el caso de activos más tradicionales, en el caso de REITs. Estados Unidos, que es un mercado que está mucho más desarrollado en data centers, ya tiene mercados primarios, secundarios y terciarios, dependiendo de las condiciones geográficas particularmente que tengan las distintas ciudades. Es un mercado que también tiene una vacancia relativamente estable debido a que la oferta aumenta constantemente. Se construyen cada vez más data centers, en general todos vienen con un 30% prerrendado, así que en ese sentido, en términos de ingresos, no veo que sea un mercado que se vaya a ver afectado, y de hecho los inversionistas lo que más han buscado, este año en particular, reduciendo sus inversiones en otras áreas del mercado inmobiliario, es irse hacia lo logístico y hacia data centers, como decías tú también, bodegas de última milla. Excelente. Muchas gracias, Camila. Javier, ¿cuál es tu perspectiva desde la construcción? Bueno, yo, primero que nada, lo que dice Patricio respecto a los terrenos, que yo creo que es re importante. Los terrenos siempre han ido subiendo. ¿Ya? Acá hay un problema de política pública de fondo, en el sentido de que la oferta de terrenos en Chile está dada por la oferta de terreno constructivo, está dada por las normas urbanísticas, de alguna forma, y las normas las hace el Estado, de alguna forma las hacen los municipios. ¿Ya? Y claramente lo que estamos viendo, ¿cierto?, es que la norma en general
produce cada vez menos y va restringiendo terreno. De hecho, hemos perdido más terreno de lo que hemos ganado. Con todas estas congelamientos de terreno y todas estas prohibiciones de edificios en altura, prohibiciones de muchas cosas, la verdad que el terreno disponible ha ido disminuyendo, con lo cual el precio del terreno ha ido creciendo rápidamente, muy fuertemente. Ya de hecho se ha más que duplicado en 10 años, digamos. Y hoy día el precio del terreno afecta ostensiblemente al crecimiento del precio de la vivienda. O sea, de hecho, el Banco Central publicó un informe, ¿cierto?, que el crecimiento del precio de las viviendas en general, está explicado en un 60% por crecimiento del precio de los terrenos, que es justamente por esta oferta muy restringida de terrenos que tenemos en adelante. Y eso pasa para todos los terrenos, urbanos al menos. Ahí hay un tema muy de fondo, digamos, que mientras no suelten, no haya más constructibilidad en general, obviamente los terrenos van a seguir aumentando de precio, digamos, y eso va a afectar a todo el mercado inmobiliario en general urbano. Ahora, respecto al tema de los data centers, al tema de las microbodegas o las bodegas de última milla, ciertamente el mundo va para allá, digamos, la tecnología está en todas partes, el teletrabajo, requerimos más internet, estamos viendo una conexión de fibra óptica a Australia, digamos, como país, digamos, lo que te genera más comunicaciones. O sea, al final yo creo que hacia allá va el mundo y es cierto, ese es el camino, y son negocios que en general son crecientes, digamos, son bastante estables en este momento en cuanto al crecimiento, tanto lo que es data center como bodegas de última milla. De hecho, están hasta, no sé si vieron recién, en Mercado Libre, están entrando bodegas de última milla también. O sea, creo que hay muchas empresas que se están yendo a ese camino y creo que hacia allá va. Es una tendencia que uno la puede ver en muchas partes, digamos, y ciertamente va a seguir ocurriendo también en mercados como Chile. Pero acá el tema de fondo, y que está afectando este mercado de terrenos y de bodegas y todo lo que sea dentro del urbano, tiene que ver con una discusión mucho más de fondo de política pública respecto a cómo se genera área urbana, cuáles son las normativas respecto a área urbana, qué se permite construir en área urbana. Hay, por ejemplo, un dato bien importante. El 40% del área urbana de Chile no tiene concesión sanitaria. Imagínense ustedes, o sea, en el fondo el 60% de la área urbana chilena tiene agua, tiene concesión sanitaria, agua potable y el alcantarillado. El 40% no tiene, no converge. El PRM-100, que es la gran ampliación del radio urbano de Santiago, que ocurrió ya hace como 10 años, no tiene concesión sanitaria todavía. 10 años y todavía no tenía agua. Entonces, la verdad que el terreno puede que esté creciendo, hay tantas condiciones urbanas que no han cambiado y la normativa no está en ese camino, con lo cual finalmente no se está disponibilizando de verdad área urbana urbanizable y con todas las características urbanas como para poder aceptar todas las demandas que tiene ese suelo hoy día. Y eso hace que los precios hayan salido para arriba. En toda la pandemia, el precio de la vivienda, el precio promedio de la vivienda, promedio, no cayó. En el mínimo subió un 1%, pero cayó la velocidad de crecimiento. Ya a nivel de octubre, el precio promedio está subiendo un 8% de la vivienda en Chile. O sea, ciertamente algo pasa que ante incluso caídas puntuales de demanda, los precios no varían tanto y eso tiene que ver con restricciones de oferta. Y ese es un tema sobre de fondo que hay que estudiar para todo lo urbano en general y todo lo que es la construcción urbana. Gracias, Javier. Y me imagino que, Arturo, estás preparando tal vez algunos contrapuntos de algunos puntos interesantes que marcan algunas diferencias con lo que habías mostrado. A lo mejor es un tema de corto o largo plazo. Yo voy a tomar un punto muy interesante que provoca Javier, que son, llamémosle, problemas estructurales. Porque, por ejemplo, esto de las concesiones sanitarias que menciona Javier, no es precisamente un tema provocado por la pandemia, sino es un tema más bien estructural. Y en ese sentido, parto contigo, Javier, en el sentido de que, ¿cuáles son estos determinantes que, si quieres, se han develado con esta crisis sanitaria? Tú has puesto el punto ahí, has marcado lo de las concesiones, pero también me gustaría saber, por ejemplo, qué pasa con el diseño en cuanto a áreas verdes. Una de las primeras posibilidades en esta pandemia ha sido, por ejemplo, salir a los parques, a sectores abiertos, y eso en la teoría se conoce como amenities, que le dan un valor importante al precio de las viviendas. Entonces, en ese sentido, además de lo sanitario, ¿qué otros amenities tú crees que deberían tomarse en cuenta, pensando que es posible que en el futuro, no creo que pasen otros 100 años, ojalá sí, para tener otra pandemia de este tipo, pero ¿qué lecciones después de la pandemia se pueden tener al momento de diseñar estos, ya sean oficinas, ya sean
viviendas en el futuro. Y también aprovechar el punto que tú mencionabas, ¿cuáles son estos problemas estructurales, como mencionabas, el de provisión de agua potable? A ver, yo creo que hay hartos problemas que estamos, nosotros por lo menos como acaban anunciando hace varios años ya. El tema de la normativa urbana y el tema de que en vez de crecer el espacio construible razonablemente para poder soportar la demanda por espacio, ha ido decreciendo, con lo cual en el fondo los precios han ido subiendo nada más. Es un tema que lo venimos detectando hace mucho tiempo y eso hace que el acceso a vivienda en Chile sea muy difícil. De hecho, el índice, la relación precio-ingreso de las personas, que es un indicador internacional, el PIR, Price Index Ratio, que es bastante conocido, en Chile en viviendas es 7,5 aproximadamente. Eso significa que un chileno medio requiere 7,5 años de ingreso para poder comprarse una vivienda. Eso pasa lo mismo en Australia, en Melbourne, en Sydney, en Londres, tener esos números, son re altos, son precios muy altos, lo que se caracteriza por vivienda inaccesible, ¿ya? Así se define en literatura. Entonces, claramente hay un tema de fondo ahí que tiene que ver con el suelo, que tiene que ver con los precios. Pero además hay un tema de planificación urbana. O sea, yo creo que en Chile no hay planificación urbana, ¿ya? La verdad que no, nos dimos cuenta en la pandemia, que nos habíamos dado cuenta antes, pero en la pandemia te das cuenta que en general tú pedías que la gente mantuviera las distancias, digamos, pero tú te das cuenta que espacio público adecuado en Santiago, en las grandes áreas urbanas, no hay. Muy poco espacio público. No se está construyendo, dejando una cantidad importante de espacio público. Espacio público no significa terreno areazo, significan probablemente áreas públicas atractivas, que pueden ser plazas, parques o lo que sea, pero también pueden ser, en el caso más urbano y más denso de las ciudades, pueden ser primeros pisos que sean disponibles para las personas, que sean abiertos, digamos, como ves, por ejemplo, en Nueva York, muchos edificios que tú caminas por el edificio, digamos, que son plantas abiertas, son espacios urbanos, digamos, ¿ya? Pueden ser muchas formas, pero ciertamente lo que uno se da cuenta en estas circunstancias es que el espacio urbano en la ciudad, sobre todo en las partes más centrales, es muy malo, muy poco espacio urbano. Hay poblaciones que no tienen dónde ir finalmente, son calles y calles y calles de concentración de casas o edificios chicos, y no tienen ningún espacio real urbano razonable. De hecho, cuando nosotros como Cámara hacemos ciertos indicadores y uno de ellos es el índice de bienestar territorial, y te das cuenta que ahí el 20% de Santiago vive con espacios urbanos razonables y el 80% de la población que tiene básicamente un problema de bajos estándares urbanos. ¿Qué significa bajo estándar urbano? Son simples, que son pavimentación de calles, pavimentación de veredas bajas, luminarias que no tienen o las tienen, ya parques, muy solicitados cuando hacen encuestas, lo que más se pide son áreas verdes, digamos. Las áreas verdes que hay, al no estar mantenidas, son tomadas por el narco puntualmente porque no hay seguridad, entonces al final tampoco, aunque exista el espacio, está tomado por otras personas que tú no quieres que estén tomados. Entonces, hay un tema de seguridad que es importante para poder aprovechar las áreas verdes. O sea, hay un montón de temas de estándares mínimos urbanos y necesidades que requieren las ciudades para poder mantener ese estándar mínimo. Acá en Chile no ha existido nunca un estándar mínimo urbano, se construye distinto en una comuna que en otra, digamos, con distintos amenities puntualmente. Y en ese sentido hay que fijar como ciudad al menos un estándar mínimo, digamos, que tengas tú, para que las áreas, las zonas urbanas tengan por lo menos un estándar, insisto, mínimo. Puede que no sean todos iguales, pero hay un mínimo por lo menos que se cumpla y que ese mínimo vaya creciendo en la medida que el país le vaya mejor. Pero ciertamente ese tema de ver cómo se genera el espacio público y cómo se mantiene y se va generando una cantidad importante de espacio público en una área urbana es un tremendo tema. Creo que acá urbanismo hay muy poco. El urbanismo se entiende acá como dibujo de edificios y otras cosas, pero la verdad es que el urbanismo real, o lo que es un análisis de economía urbana, muy poco. Gracias, Javier. Excelente, preciso en algunas observaciones y muy concreto. Patricio, ¿qué opinas al respecto? Hemos hablado de amenities, hemos hablado de planificación. ¿Cómo ves el mercado a futuro? ¿Tú crees que haya no solamente un cambio de preferencias en los demandantes, sino también en los oferentes? Estoy hablando de la planificación de las ciudades, sea tanto desde el gobierno como también de las empresas constructoras. A ver, bueno, a ver, lo que vimos del tamaño de los departamentos del 2007 hasta ahora, que son de 70 a 53 metros, bueno, son caídas brutales, 24%. Si siguen subiendo los precios, como vimos en el índice, que obviamente vimos que no caen los precios, o sea, el ajuste de este mercado se ha hecho vía cantidad, no vía precio. Yo creo que, sinceramente, que el tercer trimestre del 2020 debiera haber un ajuste en ese índice, alguna caída, porque
Estoy hablando del mercado usado, no del mercado nuevo, porque el mercado nuevo es una venta a largo plazo. Pero el usado va a tener una caída puntual y va a seguir subiendo. Bueno, yo creo que eso es lo que nos preocupa, o sea, el tema de los precios. Obviamente lo que está haciendo la gente es arrendar, ese es el fenómeno, o sea, las inmobiliarias le venden a inversionistas, el mercado de inversionistas es muy potente, no sé qué porcentaje puede ser, 40, 45%, y bueno, lo que hay que tratar de analizar un poco es por qué los precios siguen subiendo así, tan alto, etcétera, por qué no se generan planos reguladores que permitan acceso de vivienda en cada comuna y que obviamente sea más accesible, porque en el fondo es caro, obviamente. Ahora vimos que la gente está sacando el 10%, bueno, se juntan entre dos personas, bueno, pueden comprar un departamento, pero quizás no pueden comprar 50 metros, tienen que comprar 30 metros. Bueno, esos son los tipos de cosas que hay que analizar un poco. Lo que decía Javier, el tema de los espacios, bueno, hoy en día quizás los edificios venden hasta los primeros pisos para jardines, para los departamentos de los primeros pisos. Quizás eso es lo que uno busca, es que tengan más espacios comunes en los edificios, áreas verdes, y que las municipalidades o el gobierno se preocupe un poco de que la gente de su comuna tenga parques, tenga formas de distracción, porque en el fondo estamos viviendo en espacios reducidos. Estuvimos en pandemia 6 meses con un estrés gigantesco y la gente lo único que quiere es volver un poco a hacer su vida normal, pero tiene que desplazarse muchas veces a ir a otros parques de otras comunas y eso no es un poco tanta calidad de vida. Eso es un poco el punto de vista. Muchas gracias, Patricio. Camila. Sí, sigo con lo mismo. Voy a moverme un poco hacia los mercados desarrollados y principalmente hacia las ciudades primarias. En ciudades metrópolis norteamericanas o metrópolis de Europa, siempre ha habido una planificación urbana un poco más pensada, espacios comunes que llevan muchísimos años, una población que le gusta más estar en estos espacios comunes. Por lo tanto, por ahí yo no vería tanto un cambio, considerando que además, tal como decía Javier, en estas ciudades también muy desarrolladas, espacio no hay mucho ya para desarrollar. Por otro lado, los mercados secundarios, y esto lo hablo también de nuevo de una mirada un poco más particular como inversionista, vemos que en suburbios o de nuevo o en ciudades que se están desarrollando dentro de Estados Unidos, hay una planificación que implica, uno, mayores amenities y mejor mantenida, y en segundo lugar, un primer piso que en general se entrega a la población general, más allá de los propios propietarios arrendatarios que existen en los edificios. Y en ese sentido implica canchas para que los niños jueguen, salas de cine para que comparta todo el edificio cuando ya hablamos de los propietarios. Por lo tanto, esta tendencia se veía venir hace harto tiempo cuando se empezaron a desarrollar estos mercados secundarios. Por otro lado, respecto a lo que decía Patricio, se ha visto en Estados Unidos y en las ciudades más desarrolladas, en Nueva York en particular, que existen ciertos incentivos para estas affordable houses, donde algunos propietarios pagan un 30% menos en arriendo o en la compra de una vivienda, un departamento en sectores urbanos. Por otro lado, se les puede castigar incluso restringiendo este uso de los amenities a los que sí tienen acceso, los que pagan la tarifa completa, por ejemplo. Entonces, hay distintas soluciones que se han ido dando en el mundo para tener para una planificación urbana más que tenga que ver con estos espacios más chicos en particular, pero más espacio para compartir, más espacios públicos. Y por otro lado, para que las propiedades que están muy caras puedan tener acceso la población general, básicamente. Excelente, Camila. Muchas gracias además por darnos esta pintura de algunas opciones que se están entregando en otras economías. Hay un punto que, si bien ha sido mencionado tangencialmente en la primera intervención de Patricio, pero que pensé que iba a emerger con más fuerza al momento de hablar de los amenities y el diseño, y es el transporte. Y evidentemente el costo de vivir lejos, como en palabras de Patricio, es muy alto, por lo menos en Santiago. Además que existe el problema del tiempo de traslado que hace inversamente proporcional, digamos, al costo de vivir en el punto muy cercano a la oficina. Y además voy a condimentar esta observación con algo que conocimos que hace a Chile un poco un outlier, que es que conocimos hace unas semanas, portada en uno de los principales periódicos de Santiago, que el stock de automóviles prácticamente había desaparecido.
Entonces, mi pregunta va en general, ¿cómo afecta la dinámica de transporte? Además, otra vez, volviendo al punto central de este seminario, que es los efectos de la pandemia, ¿ustedes perciben que hay una cierta preferencia en los consumidores de tratar de evitar el transporte público y más bien optar por el transporte privado? Y en ese sentido hay otro mercado, como bien mencionaba Arturo, que se puede activar. Yo no sé cuáles son los datos. Preparando este seminario, he tratado de entrar a mercados, como ustedes saben, portales en web, que no se sabe si se efectúa o no la transacción, y estoy hablando de estacionamientos. ¿Qué pasa con esa interacción entre transporte, estacionamiento de las oficinas? Inclusive sabemos que en lugares, un ejemplo, por ejemplo, en alguna comuna donde conviven edificios familiares y oficinas, típicamente un departamento tiene dos estacionamientos, uno para su uso y otro para arrendar al de la oficina. ¿Cómo se comporta ese mercado? Y ahí aprovecho de partir contigo, Patricio, que tú mencionaste el tema del transporte. ¿Cómo entendemos este rompecabezas? No, lo que pasa es que el tema de los automóviles, claro, vimos cifras en octubre, no sé, crecimiento del mercado nuevo 39%, el mercado de autos usados creció 79% con récord absoluto. O sea, lo que está pasando es que la gente le está dando un poco de susto, temor a andar en transporte público. Obviamente se está prefiriendo comprar un vehículo y tratar de evitar de alguna manera ciertos horarios puntas en que obviamente se sentía un poco amenazado por el tema de distancia social, pero sí hay un fenómeno obviamente de moverse en su propio vehículo, hay gente que vive, si bien ha vuelto la movilidad urbana en varias carreteras, pero bueno, ese fenómeno es un poco es tratar de uno solucionar sus propios problemas, o sea, se quieren un poco con el vehículo acercar un poco hacia los, pues, obviamente hacia los lugares de trabajo, pero el tema del transporte es un tema importante que está generando obviamente, no sé, toda la red de transporte se hace para trabajar en cierto lugar, en Providencia, en Las Condes, en Vitacura, etcétera. Lo que puede pasar a futuro es que obviamente yo tenga una empresa y tenga obviamente unas sucursales mucho más flexibles, cercanos a los lugares donde vive la gente, y obviamente eso reduciría un poco los costos de transporte, la gente quizás no consumiría tanto vehículo, pero la forma como está hecha la ciudad hoy día me obliga a tener un vehículo por la ubicación de las oficinas. Eso es un poco lo que estamos viendo. Gracias, Patricio. Y Camila, voy a aprovechar, tú sabes que tenemos una gran heterogeneidad de espectadores. Tal vez una recomendación en una posible inversión. ¿Tú invertirías en un estacionamiento si tuvieses la oportunidad? O sea, tenemos el dato de que, como confirmaba Patricio, están aumentando la demanda por automóviles. Entonces, pareciera que la demanda por estacionamientos va a aumentar. Hoy día, Arturo nos decía que por lo menos con datos fidedignos, o sea, con datos confiables, como mostraba Arturo, el estacionamiento en un lugar de los más caros del mundo se ha venido al piso, como es en Nueva York. ¿Cuál sería tu perspectiva? ¿Te animarías a invertir en un estacionamiento en alguna parte en Santiago? Depende del mercado. Bueno, si hablamos de Santiago, como decía Patricio, probablemente donde todavía no se confía en el transporte público más allá de la pandemia o no, probablemente sí lo haría, y así nos movemos a... Es distinto el fenómeno del transporte en distintas ciudades del mundo, considerando principalmente que, a diferencia de Santiago, de Chile particularmente, donde además tenemos todo centralizado en Santiago, países grandes como Norteamérica se han ido moviendo a otras ciudades, por lo tanto son ciudades en desarrollo, y de esa manera han ido solucionando un poco el tema del transporte y esta aglomeración excesiva. Y por otro lado existe el tema de en familias ya con hijos, donde tienen que seleccionar dónde viven para escoger al colegio que van sus hijos. Por lo tanto, en ese sentido, hay muchas familias que están dispuestas a transar este costo en transporte, ya sea en tiempo o en costo monetario, por una buena calidad de educación para sus hijos. Por lo tanto, también creo que le pegan más fuerte a la generación millennial, como decía Arturo, personas que no tienen hijos, que requieren estar más cercanía, que prefieren
pagar más por cercanía que por tiempo, por lo tanto, en ese sentido, el transporte les pegaría más fuerte a los millennials en estos mercados desarrollados donde, de nuevo, las familias escogen más donde viven por la calidad de la educación. Muchas gracias, Camila. Javier. Ahí sí. Sí, se me pierde el mouse. No, Sí. a ver, mira, es complicado el tema. Yo creo que el tema de estacionamiento, el tema de transporte, puntualmente puede que haya hoy día ya que estamos saliendo recién de un problema pandémico, podemos caer en vacunas, estas cosas, puede haber una tendencia puntual a un uso mayor del automóvil, puntualmente en ciertos segmentos de la población de Chile, digamos, y de la ciudad. Ahora, son segmentos bien particulares, porque en realidad, si uno mira un porcentaje alto, la población en Chile sigue teniendo necesidad de moverse en transporte público, digamos. Ya muy alto la población, sobre todo Santiago. De hecho, uno ve que ya metro y otras cosas están bastante ya más ocupados que en la mitad de la pandemia, digamos, se están ocupando más, ¿ya? Y efectivamente es como no es la única, pero una de las únicas opciones que tienen para moverse razonablemente, no sea razonable, las personas que viven lejos, en los bordes de la ciudad. Y acá está otra vez el tema urbano, porque en el fondo, al final de cuentas, ¿por qué tenemos una ciudad en que todavía los bordes de metro, las estaciones de metro, que tenemos una red fantástica? Santiago tiene una red fantástica de metro, si uno piensa en kilómetros, en lo que sea, pero todavía una parte importante de esa red de metro tiene densidad de 2 pisos. Entonces, la verdad es que como tenemos una red fantástica de movilidad y lo que se puede construir arriba es una casa, digamos, es lo más absurdo que puede haber. Hay áreas completas de líneas de metro que tú no puedes construir más allá de 2 pisos. ¿Ya? En el entorno metro, estoy hablando a los, no sé, 400 metros de estación de metro. ¿Ya? Entonces creo que acá, otra vez, el fenómeno de transporte en la ciudad tiene que ir de la mano del fenómeno de planificación urbana. O sea, no puede ser que transporte decida dónde va el metro a través de una empresa que se llama Metro o que sea Ministerio de Transporte, y otras personas distintas, alcaldes, que sea, están tomando una decisión de hacia dónde va la ciudad. Y al final no convergen. Y no convergen hacia dónde están haciendo la parte más urbana o más ciudad respecto a las líneas de transporte. Entonces creo que al final uno lo que tiene que buscar acá es que las cosas converjan. Entonces, si uno va a aumentar, como está viendo, la población en Santiago aumenta por tanto la población como el número de viviendas, producto de cómo se achica la cantidad de personas por vivienda, ¿ya? Obviamente tenemos que pensar que la planificación urbana tiene que decidir cómo se construyen en los entornos de los metros, que tienen que ser usados como infraestructuras propias de transporte, y dejar en el fondo a lo mejor la familia más general hacia los bordes que puede transportarse de forma distinta. Y las ciudades tienden a concentrarse todas en algunos puntos, porque la ciudad es un gran centro de trabajo, la ciudad se define como un gran centro laboral, ¿ya? Y por eso se generan ciudades finalmente. Entonces al final vamos a encontrar estos fenómenos de aglomeración en las ciudades. Ya tenemos que buscar cómo solucionamos el problema de que converja la constructibilidad con la infraestructura que tú estás generando. Si generas plazas, metros, transporte, bueno, tiene que generar también una infraestructura urbana de vivienda, edificios, que sea en torno a estas cosas para que sean bien aprovechadas, ¿ya? Y creo que hacia allá tenemos que ir, digamos, hacia allá tenemos que buscar soluciones. Lo que aumenten los autos el día en cuanto a la venta es un tema puntual, que yo creo que finalmente puede que aumente puntualmente, pero después se estabiliza. Así, el tema de la pandemia, una vez que haya vacuna, se va a estabilizar. Yo no creo que esta cuestión nos produzca un cambio tan significativo en el corto plazo. Puede que en el largo nos vaya produciendo un cambio, pero las cosas vuelven a ocurrir. La gente tiene poca memoria en general y se olvidan de las cosas que han pasado. Cuando hubo terremotos, mientras no hubo un terremoto en 20 años, que antes del 2010 hubo como 20 años un terremoto, del 85 que no había un terremoto, la gente se le olvidó, y el 2020 lo que era un terremoto, al 2010 lo que era un terremoto, ¿ya? Y se seguía construyendo en áreas que son sísmicas, digamos, en fallas geológicas. Entonces creo yo que la gente tiene una memoria muy corta de estos eventos que son catastróficos, digamos, y la verdad que vamos a darnos cuenta, creo yo, lamentablemente, que en poco tiempo más, cuando pase de esta manera, se van a olvidar del tema y vamos a seguir con una tendencia bueno, similar en muchas cosas. Pero yo veo que tengo esa visión. Los terremotos me marcan mucho las visiones, porque en realidad, por ejemplo, la falla que está acá en Santiago, en el mismo Santiago, en Las Condes, en Barnechea, San Ramón, de esa falla, está construida entera. Y la verdad es que todos sabemos que hay una falla y se construye igual arriba, digamos. Ya, creo que acá ese fenómeno del terremoto no nos ha hecho cambiar en el largo plazo muchas cosas. Seguimos trabajando más o menos igual, mejores construcciones, lo que tú queráis, pero seguimos tomando decisiones como si no existieran eso. Muy buen punto. Además que marca
marca una llamada de atención, ¿no? O sea, mucha gente apuesta de que van a cambiar las preferencias de las personas por este shock fuerte que ha representado la pandemia, pero Javier acá nos da un ejemplo claro de que además, siendo un país sísmico, la tasa de ocurrencia de un terremoto en Chile comparado en la historia comparado con la tasa de ocurrencia de pandemias es enormemente más alta y aún así parece que no hay un cambio real en esas preferencias. Bien, yo solamente tengo un par de preguntas finales que tengo anotadas. Realmente, además, la conversación ha sido muy estimulante. Lo que quería, además, era aprovechar de su expertise y un poco provocarlos en el sentido de que, ¿qué pasa con las regiones? ¿Qué ha pasado con las regiones? ¿Tienen algún diagnóstico? Por ejemplo, Patricio, no sé si tienes algunos datos de qué ha pasado en otros centros urbanos. Me imagino que si pensamos en Valparaíso y Viña como un conjunto, o a lo mejor Concepción como grandes concentraciones urbanas, ¿no? A lo mejor en otras regiones también, en ciudades intermedias, si es que se ve algún efecto de la pandemia, este gran tema de que se pueda vivir en las afueras de Santiago y venir a trabajar, se empieza a vislumbrar como una opción. Yo entiendo que hay temas estructurales que los hemos analizado que seguramente impiden esto, pero si es que hay algún comportamiento que se podría rescatar durante la pandemia en cuanto a las regiones, me gustaría saber un poco cuál es su perspectiva, si han podido ver datos, comportamientos de estos mercados más allá de Santiago, ¿no? En las distintas regiones. Patricio. Sí, yo no he visto cifras, números duros del tema de obviamente un flujo migratorio a vivirse, no sé, uno escucha Puerto Vara, etcétera. Quizás son cosas puntuales, son arriendos puntuales o gente que, pero no creo que sea un fenómeno general, porque en el fondo los lugares de trabajo están acá en la región metropolitana, los ingresos altos están obviamente en la región metropolitana. Sí pueden haber casos puntuales que se vayan a vivir a Viña, etcétera, pero no he podido analizarlo la cifra en cuanto a números. Al contrario, yo creo que todo el mercado en región está fuertemente afectado. Los únicos mercados que funcionan son los mercados con DS, vivienda social, etcétera. Y los mercados de segunda vivienda me imagino que van a estar mucho más afectados. Sí hay fenómenos, como digo, puntuales de gente que se va a vivir, pero no lo he visto todavía en los números como sí lo he leído harto en titulares. Así que no tengo mucha en ese sentido de información. Gracias, Patricio. Camila, ¿cuál es tu opinión, tu percepción? La verdad es que me gusta hablar un poco del mercado nacional con respecto a regiones, así que voy a llevar un poco de nuevo esto al mercado norteamericano. Más allá de la pandemia, esta es una tendencia que se viene viendo hace varios años atrás, del mover los headquarters de grandes empresas a, a ciudades ya estados fuera de los tradicionales, ya dejó de ser, no sé, Silicon Valley en el caso de empresas tecnológicas, Nueva York en el caso de empresas financieras. Aún a pesar de eso, se ve que algunos ya están en el fenómeno de retroceso. Sobre todo en la industria financiera, se ha visto que se vuelven a buscar oficinas en Nueva York por un tema de falta de ejecutivos. De repente no tienen los ejecutivos que esperaban en estas ciudades y en estos mercados secundarios porque ya estaban acostumbrados, los con más experiencia, a estar en Nueva York y no se iban a mover de ahí. Lo que sí puede representar de nuevo este cambio en la pandemia es el trabajo remoto de nuevo estas grandes compañías, donde sí están buscando incluso más empleados fuera del país, sino que buscan en el sentido de tener más concordancia en el uso horario. Pero de nuevo, el fenómeno de la descentralización de las industrias está pasando en Estados Unidos hace bastante tiempo. Excelente. Buen ejemplo como para considerar la heterogeneidad de los estados y las comunas y regiones en el caso de Chile. Javier, ¿tú qué nos puedes contar? Hemos visto muy activa la Cámara chilena trabajando con Chillán, trabajando con las regiones, creando manuales y guías para manejo de la pandemia en la construcción. ¿Cómo ves el mercado en las regiones? A ver, el mercado de las regiones han tenido efectos distintos. Yo creo que el mercado de Santiago tuvo una paralización muy particular, digamos, durante un tiempo, que se ha ido soltando, se ha ido liberando. Las regiones como que entraron en momentos distintos. De hecho, hay regiones que todavía están en paralización o están con cuarentena. De hecho, todavía
por lo menos en cuanto a proyectos inmobiliarios que están en zona de cuarentena, hoy día hay al menos 88, 89 proyectos grandes que están en zona de cuarentena, todavía están trabajando, porque ya se puede trabajar en zona de cuarentena con algunos permisos especiales. En ese sentido, la Cámara se ha movido mucho en lo que son protocolos sanitarios, porque al final nosotros estamos convencidos de que, y de hecho la estadística lo dice así, nosotros que estamos convencidos, de que los contagios en general no son de puestos de trabajo. En general los contagios se están dados más bien en el entorno familiar y en los entornos de diversión más que en los entornos de trabajo. Son mucho más manejables los entornos de trabajo en cuanto a seguridad, en cuanto a un montón de elementos de sanidad, digamos. Se puede hacer tratamiento, se puede centralizar, donde tú hay muchos elementos para poder sanitizarse, y adicionalmente si hay contagios se pueden enviar las personas a residencias sanitarias rápidamente, digamos, desde los centros de trabajo, más que de los centros donde viven, digamos. De hecho, en Chile la estadística dice de alguna forma que un porcentaje real de los contagios ocurren más bien en los entornos familiares, digamos, más que en los lugares de trabajo. Y hemos trabajado mucho en eso, digamos, en mejorar los estándares de la construcción justamente para que la actividad de la construcción pueda ser desarrollada incluso habiendo cuarentena, digamos, como actividad esencial, porque en realidad ya nos dimos cuenta que es una actividad esencial desde el punto de vista estrictamente de vivienda en general, de necesidades, pero también desde el punto de vista económico. Yo creo que la paralización económica que tuvo el país en estos tiempos tiene mucho que ver con cómo se paralizó la actividad propia de la construcción en general. O sea, cuando vimos que estaba paralizado un 60% de la economía, estábamos paralizando un porcentaje muy alto de la actividad de construcción, que ahí son 800.000 empleos, de que de hecho en este momento se han recuperado, yo diría, 50.000, 60.000. Todavía tenemos un gap de no recuperación de empleo muy importante en la zona, y eso produjo subsidios. O sea, claramente es un sector importante, muy transversal, para que esté paralizado en una pandemia. O sea, claramente ahí por eso hay que trabajar para que eso no ocurra en adelante. Ahora, estudiar el mercado chileno, Santiago y regiones ciertamente tienen diferencias, y en el caso de Chile, Estados Unidos, hay muchas diferencias. Yo creo que en realidad Estados Unidos son muchos países distintos, digamos, cada estado es un país distinto, y dentro de cada estado más de un país, de repente, muchas veces. ¿Ya? Y en el caso de países como Chile, que son centralizados, el problema de Santiago es un problema muy duro, mayor, y puntualmente tienen problemas similares en las dos grandes ciudades, Valparaíso, Viña y Concepción. Y Concepción tienen problemas relativamente similares puntualmente en lo general. Tienen particularidades distintas, tienen mejores espacios, una mejor concepción, son ciudades más amplias, son ciudades más abiertas. Viña tiene Valparaíso Viña tiene más congestiones que Santiago incluso, probablemente, que es otro tema puntual. Tienen un problema urbano mucho más complejo, te diría, Valparaíso y Viña que Santiago mismo, ¿ya? Cada ciudad tiene su fenómeno particular, y en la pandemia se han comportado más o menos distintos, digamos, pero al final hemos sufrido todo el mismo impacto al final, y las paralizaciones han venido en todas partes, y las necesidades de espacio público, las necesidades son más o menos las mismas. O sea, la verdad es que al final las grandes ciudades tienen las necesidades que hemos planteado, que son también concentradas en algunos polos con muy poco espacio público, y ahí tú generas lugares en el fondo en que puedes producir más contagios puntualmente. Excelente. Quiero agradecerles mucho por esta conversación en la cual además ustedes han ido contribuyendo con su experiencia, sus visiones, levantando temas muy importantes más allá de los que teníamos planificados. Y en ese sentido, Arturo, te quiero pedir que reacciones a lo que se ha comentado acá. Hay material de sobra. Por ejemplo, te puedo mencionar este tema de los precios que mencionaba Javier, que durante la pandemia él dice que se han mantenido, inclusive han aumentado en cuanto a las viviendas. ¿Cuál es tu opinión de lo que se ha comentado? Temas estructurales también los hemos tocado, como por ejemplo temas de provisión de saneamiento básico, los amenities, también ha salido el transporte, los tipos de financiamiento que nos comentaba Camila, y un poco las tendencias internacionales. Por favor, Arturo, adelante. Gracias, Luis. Mira, a ver, yo quiero aportar una dosis de pesimismo, digamos. No, se me van a asustar, Javier se está asustando, ¿ya? Y yo quiero aportar una dosis de pesimismo, podría decir realidad, pero de pesimismo. Hay dos cosas que a mí me preocupan, digamos, un poco a la larga, digamos. Como ustedes saben, había una tendencia, hay dos cosas. Últimamente, estos últimos años, hay una tendencia grande en Chile y en el resto del mundo a impulsar el uso del transporte público.
Es decir, que la gente, en vez de ir en auto a la oficina o lo que sea, tomen el subway, el metro o un tren, ¿ya? Eso sucede en Nueva York, sucede en Londres, sucede en Santiago, en todas las ciudades grandes. Lo que hemos visto hoy día, particularmente en Nueva York y Londres, son los casos que seguimos más de cerca, es que la tasa de ocupación del metro y del transporte público, y de, por ejemplo, en el caso de Nueva York, los trenes que van desde los suburbios a la ciudad, el transporte ha disminuido el uso tremendamente. Entonces, los déficits que enfrentan en el corto plazo el metro de Nueva York, los trenes de Nueva York, los de Londres, eso es bastante serio porque va a tener problemas de mantención y de calidad que yo creo que va a afectar, desgraciadamente, el transporte público y va a afectar a la ciudad en cuanto a las amenities, ¿no es cierto? Hemos estado hablando de las amenities y yo creo que vas a tener un impacto negativo. Yo confieso que soy una persona bastante urbana, no tengo ninguna simpatía por el campo, entonces esto a mí me preocupa. Creo que es una cosa que puede tener un impacto negativo en el valor de las propiedades si se deteriora el transporte público, que puede ocurrir. Y lo otro que a mí me preocupa, y que se está viendo aquí en Estados Unidos, en el caso de Chile solamente tengo, no tengo datos duros, evidencia anecdótica, por ejemplo, la gente que vive en un departamento primero deja de pagar los gastos comunes y después, una vez que ya no puede pagar los gastos comunes, deja de pagar la mortgage, el préstamo bancario, ¿no es cierto? El préstamo que compró la casa. Cuando hay un desempleo tan alto, aquí hemos visto en Estados Unidos ya que están empezando los defaults, el incumplimiento en los créditos inmobiliarios. Yo creo que eso puede venir en Chile y que puede también tener un impacto negativo en el mercado inmobiliario, o sea, que la gente va a dejar de pagar y seguramente, bueno, van a salir unas propiedades, para salir a remates, cosas de ese tipo, ¿ya? No quiero meterle miedo a nadie, digamos, pero yo creo que son dos cosas que podrían tener un impacto, bueno, tal vez no de largo plazo, pero al menos en mediano plazo importante y no se pueden dejar de lado, ¿eh? Me excuso por ser un poco pesimista, Luis, ¿eh? Sí, perdón, una intervención. Sí. Yo creo que el tema de los pagos, hay dos cosas. Uno, la banca en Chile por lo menos reaccionó razonablemente bien a través del Estado y la banca en cuanto a la postergación de números de dividendos en forma importante. O sea, básicamente pudiste postergar 3, 6 meses los dividendos de tu crédito hipotecario sin necesidad de caer en default. Y alargar el crédito hacia la cola, digamos, ¿ya? En el fondo, dejar de pagar 6 meses y alargar el crédito a la cola. Se hizo mucho eso, y eso yo creo que alivió bastante la presión por el no pago de crédito hipotecario, y la morosidad no ha aumentado hasta el momento, digamos, muy en el margen, incluso te diría que ha disminuido. ¿Ya? La verdad que no ha sido un efecto importante la morosidad y no se prevé porque hubo un apoyo justamente a postergar los créditos hacia adelante, se movieron. ¿Ya? Ahora, por otro lado, eso es un caso, pero por otro lado, los políticos, y acá hay un tema político, han estado discutiendo cosas bastante absurdas, digamos. De hecho, había un proyecto de ley que no sé en qué estado está todavía, que era para prohibir los embargos y sacar a las personas de las casas que no pagaban arriendo, ¿ya? Entonces, obviamente, si tú generas una prohibición de embargos o de sacar a las personas que están arrendando una casa y no han pagado la renta, digamos, obviamente lo que estás diciendo es que estás incentivando al no pago de la renta, porque en realidad si nadie te puede sacar y nadie te puede hacer nada, mejor no pago. Es fantástico el problema, ¿ya? Bueno, eso es un proyecto de ley que en Chile está en el Congreso, digamos, ¿ya? Y que se sale claramente nefasto, porque eso primero hace que la gente no pague renta, claramente lo que tú estás diciendo, y por ley, además está defendido por la ley. Y segundo, finalmente, probablemente no pagues el crédito hipotecario porque mucha gente tiene un departamento que lo arrienda y al final está pagando un crédito hipotecario y pasa ese círculo que te puede afectar también al crédito futuro. Por eso, todas estas políticas públicas ahora, otra vez voy a las políticas públicas, demasiado, a ver, abiertas, como son, no sé cuál es la palabra exacta de decir, pero demasiado permisivas, son peligrosas en estas situaciones. Yo creo que acá hay que mirar muy bien lo que se está legislando puntualmente respecto a estos temas. El hecho de sacar los fondos de pensiones, que te destruyen el sistema de pensiones, u otras cosas más, creo que al final hay un montón de temas que por el lado político puede que nos afecten ya al comportamiento económico de muchas sectores de vivienda o inmobiliaria en general. ¿Ya? Eso es un riesgo. Ahora, en cuanto al transporte, efectivamente ha bajado la tasa de uso, pero yo soy mucho más optimista. Yo ahí soy optimista y creo que al final los temores pasan, como digo. Fíjate, cuando después del terremoto,
los departamentos del quinto piso para arriba se vendían re poco, justo después del terremoto. Ya los pocos meses después del terremoto se venden igual, incluso se venden mejor los pisos altos que los pisos bajos, porque tienen mejor vista, ¿ya? En un país sísmico. ¿Ya? Yo creo que estas cosas son miedos puntuales, que el día que tengamos una vacuna, que empezó a haber algunas soluciones, estoy seguro que esos miedos se van a quitar, y cuando ya pasa la historia, la pandemia, pasa unos 2 o 3 años de historia, ya no nos vamos a olvidar. Yo creo que eso es mi lectura de los mercados en general. Bueno, es que Javier es más optimista porque es más joven, pero a ver, yo voy a pasar un aviso, porque es que yo soy ingeniero civil, entonces voy a pasar un aviso yo tengo mi corazón con la ingeniería estructural, digamos. Ya estudié ingeniería sísmica cuando era más joven, algo que Hernán también debe entender, digamos. Como ustedes saben, Chile, California y Japón son los lugares más sísmicos del mundo, pero Chile tiene un código sísmico que es muy bueno, tiene ingenieros estructurales de primera categoría, y la construcción en Chile es muy buena. O sea, si de hecho cualquier persona que hubiera llegado a Chile un poco después del terremoto del 2010 no se habría dado cuenta que hubo un terremoto. Se cayeron algunos edificios en Santiago, pero en general la construcción en Santiago tuvo una performance muy, muy buena de un terremoto muy grande. Si ustedes piensan, después de ese terremoto que hubo en Chile, un terremoto de una magnitud mucho menor en Italia y en Haití, y fue un desastre. Y en México un terremoto con magnitud 7.1, que es mucho menor que el que hubo en Chile, porque acuérdense que la escala es logarítmica, y fue la magnitud de la destrucción fue bastante grande. O sea, en Chile había un aprendimiento y un mejoramiento en la calidad. Entonces no es que la gente se le olvide que haya terremotos, yo creo que la gente se ha dado cuenta que la construcción chilena es muy, muy buena. Ahora, ¿qué pasa con la pandemia? Yo los invito a ustedes a que hagan una búsqueda en Google y vean cómo se veía Nueva York hace 100 años atrás con la Spanish flu, con la gripe española. Es exactamente lo que vemos hoy día. Toda la gente con mascarilla, y no hay nada más, no hay ninguna otro, o sea, hemos escuchado mucho este tiempo de, ¿no es cierto?, en la biología y la medicina, el editing de los genes, que nos vamos a poder conectar con una máquina, es decir, que uno va a poder escoger qué sé yo, el ojo de los hijos, digamos, el color de ojo, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que 100 años después, en ese sentido, no hemos progresado nada. Entonces, yo creo que la ingeniería sísmica sí ha progresado mucho. Entonces, en ese sentido, Javier, no hay ningún problema en vivir en los... No digo que haya problema, Arturo, son percepciones. Yo digo que la percepción de un temblor o un terremoto es compleja. ¿Ya? Voy a dar un ejemplo: la erupción del volcán Chaitén, el pueblo de abajo que está a Chaitén, ya está construido entero abajo de Chaitén igual, donde tuvo el problema de la erupción, digamos. O sea, ciertamente la gente, estas historias complejas, desde el punto de vista no técnico, sino desde el punto de vista humano, empezáis a olvidar. Yo creo que el ejemplo que tú das de Nueva York es cierto. O sea, 100 años, y Santiago igual, Santiago, las fotos que uno ve de esa época de la fiebre española, con muchos muertos, con entierros en todas partes, digamos, gente, ¿ya? Y gente con mascarilla, y con un problema. Claramente pasó lo mismo ahora, y no cambió la ciudad. Hubo mejor medicina, mejor más hospitales, más cosas, creo que cosas mejores hubieron, pero los comportamientos vuelven. Yo creo que los comportamientos del ser humano es bastante... varía poco, digamos, creo yo. Varía en el margen, digamos. Por eso hay que vivir en ciudad y no en el campo, como en Chaitén, digamos. Es más seguro vivir en sectores urbanos, digamos. Yo comparto eso. ¿Y qué opinan, Patricio, Camila? ¿Ustedes dónde se alinean, en los pesimistas o en los optimistas? Yo estoy más con Javier en esta pasada. Compartiendo harto con Arturo también, entiendo su punto de vista más pesimista, pero estoy con Javier. Yo creo que la pandemia va a pasar, y yo creo que, en ese sentido, desde mi punto de vista, va más que nada con el optimismo por la ciencia, de nuevo, de creer que, de nuevo, este es un fenómeno con un periodo de retorno muy grande. O sea, no hemos visto pandemias de este nivel hace muchísimos años. Por lo tanto, creo que ya con el desarrollo de una vacuna, como dice Javier, mucho va a pasar a la historia. El tema del distanciamiento social en algunos lugares ya ha pasado a la historia, sobre todo en ciertas generaciones. Y por otro lado, sí creo que el giro grande, y es lo que estaba mencionando durante toda la presentación, va a tener que ver con el trabajo remoto. Creo que eso
que esta pandemia ha permitido un poco ver que el trabajo funciona y que también, por otro lado, no es la panacea, no todos nos podemos hacer remoto. Probablemente el contacto va a seguir existiendo, pero sí se pueden facilitar varias interacciones de esta forma. Patricio, ¿qué opinas? A ver, no, yo también yo creo que son efectos temporales, obviamente, pero en el rubro de la construcción, obviamente, esto es los periodos de recuperación. Yo me acuerdo de la crisis del 98, no sé, nos demoramos como 6 años en volver a los niveles anteriores. La crisis del 2008 nos demoramos 4 años. O sea, son efectos importantes estos ajustes. Ahora obviamente hay inversionistas y un montón de cosas, pero me preocupa un poco el tema que volvamos a los niveles anteriores, porque obviamente las caídas de PIB, el tema del desempleo son altos. Y lo que me gustaría, obviamente, es que, claro, hay efectos temporales de distanciamiento, etcétera, pero la economía, obviamente, está sufriendo y eso es lo que me gustaría saber un poco cuándo vamos a retomar la senda como de crecimiento, porque, como digo, estos ajustes toman bastante tiempo, bastantes años. Y esa es la preocupación. El tema del distanciamiento me imagino que es temporal, la gente va a volver al metro, etcétera, pero lo que queda es lo otro, que es el desempleo, las caídas de PIB, el mercado inmobiliario bastante dañado y eso es un poco a futuro lo que me gustaría ver. Bien, quiero agradecerles mucho por esta conversación. Vamos a ir cerrando, ya tenemos 10 minutos en la etapa final. Comentarles que nos han llegado muchas preguntas de distintas índoles, por ejemplo, preguntando inclusive por casos puntuales, como qué pasa en la comuna de Macul o qué pasa en la comuna específica de alguna parte del país. Que me imagino que se puede tener algunas apreciaciones y lecturas con respecto a lo que habíamos comentado. También hay preguntas sobre el tema de las segundas viviendas, si es que se va a empezar a tener un resguardo en esto, en ciertos sectores de la población que tienen la posibilidad de hacer inversiones en ese sentido. Yo quisiera invitarles a cerrar tal vez sus intervenciones, dejándoles un par de minutos como con algunas reflexiones del mercado inmobiliario en sus distintas variantes y después post pandemia para ir cerrando el seminario. Arturo, si quieres puedes resumir un poco los puntos que has mencionado en la presentación, tu intervención con los panelistas para hacer una conclusión final. Adelante. Mira, poco que agregar a lo que ya había dicho Lucho, pero como decía, yo confieso que soy un poco pesimista. A ver, yo creo que hay dos cosas que van a pasar. Uno, van a haber algunos cambios estructurales en cuanto a las demandas. Por ejemplo, en las oficinas abiertas, distingo entre oficinas abiertas y oficinas cerradas. El concepto de oficina abierta yo creo que no tiene un porvenir muy promisorio. El retail tampoco, pero eso venía antes. Yo creo que va a haber más demanda por data centers, bodega y ese tipo de cosas. Creo que van a haber algunos cambios estructurales. Han habido cambios estructurales. Si ustedes se fijan, por ejemplo, los edificios que hoy día no tienen buen acceso a Internet, conexiones de fibra óptica y una serie de cosas que hace 20 años atrás no eran tan importantes, han dejado de ser atractivos. Entonces yo creo que eso puede ocurrir. Y yo confieso que a mí me preocupa, lo digo brevemente, yo creo que puede haber una ola de defaults en los préstamos hipotecarios y que eso puede tener algunas repercusiones negativas. La otra cosa que no me voy a extender ahora, pero si la nueva constitución en Chile no protege bien la propiedad privada, es un tema un poco separado, pero puede tener también un impacto negativo en el mercado inmobiliario. No hemos hablado mucho de eso ahora, pero si se resiente el derecho a la propiedad privada, yo creo que puede tener un impacto negativo en el mercado inmobiliario. Gracias, Arturo. Camila, tu cierre. De nuevo, yo creo que soy más optimista en cómo se va a desarrollar esto a futuro, sobre todo en el mercado global. A pesar de los rebrotes que se han visto ya en gran parte del hemisferio norte, creo que los mercados que van a estar más dañados en general ya venían dañados de antes. El retail en ese sentido venía sufriendo una mala racha por el e-commerce.
Y a pesar de esto, esta pandemia y el encierro ha llevado a la gente, ha llevado al mercado a darse cuenta que las personas, muchas siguen prefiriendo ir a comprar a locales físicos, Por otro lado, el mercado de oficinas sí creo que va a ser uno de los más resentidos a largo plazo. Y el mercado hospitalario, los hoteles han sido los que más han sufrido en este minuto porque su demanda es básicamente instantánea, no hay arriendos ni contratos de más largo plazo. Y en ese sentido creo que ese va a ser el que más va a costar que vuelva a la normalidad y que pueda, y que además va a haber muchos más activos y inversionistas en ese sentido en distress. Eso por mi parte. Muchas gracias. Patricio. No, lo bueno es que el mercado, por lo menos de vivienda nueva, se ha ido recuperando. O sea, tuvimos un segundo trimestre muy malo, con caídas de 65% por lo menos. El tercer trimestre caídas de 38, 40%. Bueno, y esperamos cerrar el año con una caída de 35%. O sea, paso a paso vamos mejorando y eso es bueno porque lo peor de la crisis ya pasó, que fue el segundo trimestre. El mercado usado también ha ido mejorando. El segundo trimestre también tuvimos caídas de 35%, 40%, y poco a poco el mercado se está no normalizando, sino que subiendo paso a paso un poco, pero el mercado de oficinas lo veo obviamente en ese sentido bastante dañado, pero no hay un boom de construcciones nuevas, entonces se está regulando muy bien en ese sentido, o sea, hay un stock, no sé, de 4 millones de metros cuadrados de oficinas, pero yo creo que entre los mayores espacios que va a necesitar la gente y la gente en trabajo, yo creo que ahí se puede resetear o anular un poco el efecto en tema. Pero trato de ser optimista que esta cosa va mejorando mes a mes y obviamente todos tenemos que construir. Las inmobiliarias ya obviamente ya están vendiendo por otros canales digitales, el inversionista volvió, entonces trato de ser un poco más optimista. Eso es un poco lo que estoy viendo. Gracias, Patricio. Javier, por favor, tu cierre. Sí, lo mismo, yo soy optimista. Yo creo que, a ver, no es que soy optimista. Soy optimista en parte y otra parte no. ¿Ya? Soy optimista en general. Yo creo que los mercados se están recuperando y las cifras las están mostrando. Yo creo que el mercado de la construcción en general, un par de años ya recuperó completamente lo perdido, pero probablemente por estas dos crisis. ¿Ya? La pandemia va a pasar, yo creo que va a llegar vacuna en un año más, 2 años más, pero va a llegar vacuna, va a pasar esto en la historia, va a ser una mala historia, una mala pesadilla probablemente, y vamos a volver otra vez a una normalidad, ciertas actividades con más fuerza que otras, creo que estoy de acuerdo que las actividades más, el tema del teletrabajo llegó para quedarse, no va a ser en el 100%, ni siquiera en el 20% probablemente, pero ciertamente va a haber un porcentaje de gente que va a poder trabajar así que antes no había, mucho más que lo que había antes. Creo que eso va a pasar. Ahora, todo esto en Chile al menos está sujeto hay un gran subject to, ¿ya? Y creo que acá lo que está pasando, la crisis política en Chile es muy grande. Estamos viviendo una crisis política muy, muy compleja en un país como Chile, con muchas discusiones, algunas de ellas muy absurdas y muy populistas, ¿ya? Y el populismo te puede llevar a cosas muy complejas, digamos. Acá el tema que tú hablas de la propiedad privada, mientras se respete la propiedad privada en general, y se respete la propiedad en general, y eso sea una cosa que se respete para adelante, creo que las cosas pueden ir bien. Pero si empezamos a discutir, y ya se están discutiendo, cambios en los derechos constitucionales y algunas cosas, que la propiedad privada, que es su segundo plano después de lo social, cosas del tipo, que hay discusiones respecto a eso, la verdad es que ahí, con cambios de ese tipo, yo creo que podemos tener grandes problemas, digamos. O sea, y con leyes como la que decía al principio, que son, no puedes hacer embargo o otras cosas que se eliminen ese tipo de posibilidades, creo que es un problema, porque puede llevarte justamente a situaciones de no pago complejas en general, ¿ya? Con una no provisión, por ejemplo, la cantidad de campamentos que han nacido en Chile en estos últimos 2 años es impresionante. Y mientras la ley no se cumpla de que no se permita que se genere un campamento en un sitio privado, y que no haya una forma de sacar esos campamentos, la verdad que al final creo que estamos teniendo un problema mucho más serio. Entonces creo que hay lo adelante es positivo, creo que va bien, creo que vamos a ir para adelante, pero creo que estos 2 años en Chile que vamos a tener una discusión política por todos lados, pueden ser que te hagan más lento hacer tu proceso de recuperación, digamos, producto de estas discusiones políticas que vamos a estar viendo en los próximos, y en la cantidad de elecciones que estamos viendo en los próximos 2 años. Creo que esas cosas te pueden ralentizar el proceso de recuperación más que apurar el proceso de recuperación.
pero que nos vamos a recuperar, sí, nos vamos a recuperar, y creo que en 2 o 3 años más esto va a ser una mala pesadilla, ¿no? Muchas gracias. Hernán, como podrás ver, tenemos muchos temas para seguir investigando y para seguir adelante. Por ejemplo, temas que seguramente van a emerger en cuanto a lo legal, como el impacto de la discusión de la nueva Constitución, o como, por ejemplo, la ley de aportes a espacios públicos, que seguramente los vamos a tomar en cuenta en siguientes seminarios. Hernán, por favor, para cerrar el seminario. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes, estuvieron realmente muy interesantes cada una de las exposiciones. También, por cierto, a cada uno de ustedes que han asistido a través de la web de este seminario. Yo quisiera decir algunos aspectos respecto al seminario mismo. Yo creo que obviamente la pandemia nos va a traer algunos cambios probablemente de formas de que las personas ven sus necesidades de necesidades inmobiliarias en el futuro. Por lo tanto, van a haber algunos cambios en la gestión del urbanismo, en el transporte, y yo creo que también es importante que la construcción en sí ayude a que los precios vayan bajando, porque los precios de un negocio inmobiliario finalmente que compra la persona tiene que ver con el sitio, pero también tiene que ver con el producto que está arriba, tanto en su diseño como en su construcción. Y justo a partir de la próxima semana, la Comisión Nacional de Productividad va a dar recomendaciones de cómo mejorar la productividad en la construcción. Esperamos que esas recomendaciones puedan avanzar y lograr tener precios más atractivos, más competitivos, para que los consumidores tengan viviendas, oficinas y todos los elementos de inmobiliario de mayor acceso. Así que les quería agradecer a cada uno de ustedes nuevamente. CLAPES UC siempre presente tratando de aportar a las políticas públicas en distintas áreas. Así que este es un aporte al sector inmobiliario. Muchas gracias y nos vemos pronto en un próximo seminario. Muchas gracias.